En la visión del futuro, Dios me mostraba que una generación juvenil se levantaría. Mi primer video en YouTube. Sean todos bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Olga Tic y soy creadora de contenido en redes sociales, específicamente Instagram y también TikTok. En este video en particular voy a estar compartiendo algo un poco íntimo y que no he tenido muchos chances de compartir en los videos cortos que normalmente hago. Y es cómo Dios utilizó una experiencia o varias experiencias espirituales para que yo pudiera entregarle mi corazón. No vivía con mi papá, solamente con mi mamá, mis hermanos y un resto de familia, pero siempre me sentía como que había algo más. Desde niña siempre soñaba con cosas y ocurrían al otro día, siempre pasaron cosas bastante extrañas para mí. Era muy sensible a lo espiritual. A mi edad de 13 años hubo una amiga que me invitó a una iglesia. Asistí, me gustó, de inmediato sentí la conexión con la parte de la adoración. Sin embargo, nunca tuve, como decir, un encuentro real y personal con Jesús en ese tiempo. Recuerdo que hubo un servicio, un culto, donde hubo un evangelista americano invitado. Este hombre se acercó a mí y oró por mí y habló proféticamente unas palabras a mi vida donde me dijo que Dios iba a utilizarme para la juventud y que iba a utilizar mi talento. Cabe destacar que en ese momento yo no tocaba ningún instrumento ni nada por el estilo, para su gloria. ¿Qué ocurrió después de eso? Me empecé a fastidiar de ir allí, empecé a tener ciertos problemas con mi familia por la hora en que llegaba, etcétera. No quise asistir más, pasaron cosas y empecé a sentirme triste, empecé a sentirme sola, a querer llenar el corazón de cosas que no había tenido. Por ejemplo, la atención de un papá. Así que volqué toda mi atención a tener noviazgo tras noviazgo tras noviazgo. Y constantemente, pues, mi corazón fue herido y cada vez se hacía más duro, hasta que yo no era la víctima, sino que era la victimaria. Mi vida se empezó a llenar de vicios, mi vida se empezó a llenar de mucha ira, de mucha rabia reprimida, de mucha violencia, de mucha sensación de injusticia. Recuerdo claramente que llegó un momento, más o menos cuando tenía 20 años de edad, que empecé a tener como especies de sueños raros. Veía espíritus, veía cosas. Era bastante tormentoso para mí. Yo creía que eran fantasmas, que no entendía lo que era, pero lo que sí sabía era que lo veía. Pero siempre tuve la tendencia a creer que eran fantasmas y espíritus muertos y cosas así. Personas que me rodeaban que creían que yo estaba loca y de hecho yo también creía que estaba loca. Sin embargo, no era así. Luego pude entender que sí era algo real y que era Dios que me estaba llamando. Empecé a vivir como una especie de depresión, ansiedad. Me sentía horriblemente sola. Sola. Nada me llenaba. Un día me dio una crisis, no sé realmente qué me pasaba, estaba endemoniada. Empecé a tirar todo, empecé a llorar y tirada en el piso, llorando, con los ojos completamente hinchados, sintiéndome mal y horrible, porque sentía que no tenía salida. Y me vino a memoria en ese momento, a mis 20 años, aquella palabra que ese evangelista me había dicho, referente al propósito que Dios tenía conmigo. Hablé por primera vez de forma sincera y voluntaria con Dios en toda mi vida. Y le grité más bien: Dios, si tienes un propósito conmigo, por favor, cúmplelo. En ese momento creo que definitivamente le di a Dios el derecho de poder hacer con mi vida como Él quisiera. Empezaron a pasar cosas demasiado extrañas. Se aumentó en mí como esa capacidad de ver cosas, de soñar. Recuerdo un día que estaba caminando por el centro de mi ciudad y hubo un niño, me tocó una boobie. Eso fue algo que me alteró muchísimo, pero que sirvió para que yo fuera a mi habitación y por segunda vez me desahogara con Dios. En ese momento me empecé a quejar. Dios, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué yo veo lo que veo? ¿Por qué tú no me ayudas? Estoy cansada, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en ese momento en particular empezó como a pasar algo muy distinto a lo que en mi vida había vivido hasta ese momento. Entre llantos y todo cerré mis ojos y empecé a llorar como creo que nunca en mi vida había llorado.
empecé a desahogarme, pero era como que todo lo que tenía reprimido en mi corazón empezó a salir y lloraba, pero al mismo tiempo era un llanto que me consolaba, que me hacía sentir mejor. No ese típico llanto que lloras y te sientes igual. Y cerré mis ojos y sentí como una luz invadió toda la habitación. Una sensación de iluminación que no era el bombillo de mi habitación porque ya estaba encendido antes de que iniciara esa sensación, y sentí mucha luz. En ese momento que sentí mucha luz, pude tocar literalmente la mano, una mano me tocó, me agarró acá. Y no sentí miedo, aunque sí sentí impresión. Mi pregunta era, ¿qué es esto que me está pasando? Pero al mismo tiempo sentía muchísima paz. En ese momento tuve una visión del futuro y una visión del pasado. En la visión del futuro, Dios me mostraba que una generación juvenil se levantaría para adorarlo a Él con anhelo de santidad. Una generación que iba a entregarse con todo para Dios, que se iban a levantar movimientos de adoración, que iban a haber personas que iban a entregarlo todo por Jesús aún desde corta edad. Y yo recuerdo que en ese momento yo lloraba y mientras lloraba decía, una generación santa para Dios. Y simplemente brotaba de mis labios como que Dios la ponía allí. Lo otro que Dios me mostró era que en el taxi donde yo acostumbraba a moverme cuando iba a las fiestas, hubo un momento donde fue secuestrado, eso yo lo sabía, pero esa noche yo llamé a ese taxista y ese taxista nunca me respondió. Y Dios me hizo saber que no me respondió porque Él guardó mi vida. Definitivamente desde ese día mi vida cambió para siempre hasta hoy. Eso marcó un antes y un después. Recuerdo que después de esa experiencia lo que le dije a Dios fue, Dios, ahora sé que eres real, ¿qué puedo hacer? Así que tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida. Nadie me obligó. De hecho, en ese momento tenía 7 años que no iba a una iglesia. Así que le dije, Dios, ahora entiendo que eres real, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer para agradarte? Fui y terminé un noviazgo que tenía, realmente me hacía muchísimo daño y había servido para que dejara entrar a mi vida muchas de las cosas que me estaban literalmente matando. Lo otro que hice fue decirle, llévame a una iglesia donde verdaderamente tú estés allí. Sinceramente desconfiaba demasiado de la religión, detestaba la religión. Todo lo que tuviera que ver con religión me parecía una hipocresía. Pero después de saber que Dios era real, le dije, hey, llévame al lugar donde tú crees que yo debo estar. Y así fue como llegué a la congregación donde hoy, aún después de casi 12 años, aún le sirvo a Dios y estoy muy feliz porque Dios me llevó a ese lugar. Han pasado decenas de cosas que estaré contando por este canal. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta, a que te suscribas a este canal y lo compartas con personas que puedan ser de bendición para ellos. No te vayas sin que antes haga una oración por ti. Padre, te doy gracias por la persona que miró este video. Te pido que toques su vida al máximo, que así como transformaste mi vida, puedas transformar la de esta persona si aún no te conoce. Y si te conoce, fortalece su relación contigo, que pueda permanecer firme en tu palabra y en tu voluntad. Y que todo lo que haga prospere conforme a tu tiempo y a tu voluntad para su vida, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.